Hola, mi nombre es José Luis García Ortiz. A continuación les voy a mencionar lo que son los multímetros analógicos y digitales. Como pueden observar, este es un multímetro analógico, también denominados polímetros analógicos, que son instrumentos con indicador de aguja, que pueden medir una variedad de magnitudes eléctricas, además de medir las magnitudes de corriente, tensión y resistencia en diferentes rangos de medición, que es en esa parte. En diferentes rangos de medición, también son ideales para las pruebas de diodo o de continuidad. Además de estos están equipados con un sistema de bobina móvil. También lo que es el multímetro digital son casi parecidos, pero aquí lo que diferencia pues es la parte de acá. Aquí está el digital y pues aquí es con ayuda de una aguja. El digital es una herramienta de prueba usada para medir dos valores eléctricos, principalmente tensión, que se mide en voltios, corriente en amperios y resistencia en ohmios. Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas. Hace mucho que los multímetros digitales reemplazan a los medidores analógicos de aguja debido a su capacidad para medir con mayor precisión, fiabilidad y mayor impedancia. Como pueden ver, aquí es muy diferente en la parte de acá al digital, y pues eso sería todo. Mi nombre es Eric Santiago y a continuación les voy a presentar el funcionamiento para la utilización de un multímetro en caso de la medición de resistencias o voltaje, con unos ejemplos prácticos que nos darán a conocer cómo es el procedimiento para hacer correctamente dicha medición. Bueno, vamos a empezar manipulando el multímetro de tal manera que el cable rojo debe de estar conectado en donde vemos las siglas de voltaje y el cable negro en el común, que es COM. Vamos a manejar el rango para darle el tipo de magnitud que queremos del voltaje. En este caso va a ser corriente directa, que la vamos a manejar en este símbolo que se encuentra acá. Vamos a manipular de este lado. Le pongo en 2 porque vamos a medir la magnitud de una pila de 1.5 volts aproximadamente, como la pueden ver, y vamos a aplicarlo. ¿No se ve? Como pueden ver, nos da una medición de 1.6 volts aproximadamente, y eso sería la medición para cualquier tipo de magnitudes que se desee. Y a continuación les voy a explicar los fundamentos de medición para resistencias contando con el multímetro. Va a ser básicamente el mismo procedimiento, solo que en el rango vamos a colocar el tipo de medición en kiloohmios que deseemos medir. En este caso vamos a medir una resistencia de aproximadamente 1200 ohmios o 1.2 kiloohmios, y nos va a dar lo siguiente. Como pueden ver, es de 1.2 kiloohmios, y de medición nos da aproximadamente 1.176 para ser exactos. Y es así como se da la medición de una resistencia. Bueno, a continuación yo les voy a hablar del tema del principio del uso del multímetro para medir corriente. En este caso utilizaremos un multímetro o tester, como se le conoce, para medir corriente directa, porque en este caso utilizaremos una pila y el valor que nos tendrá que dar es de 1.5 volts. Colocaremos las puntas de nuestro multímetro correctamente para que nos dé el valor deseado.
Prendemos. En este caso lo que nos compete es medir corriente, entonces nos ponemos en esta punta. Bueno, como podrán ver, el valor deseado, colocamos las puntas correctamente y nos da un valor de 1.6. Es un valor aproximado, ya que en esta nos indicaba que es un valor de 1.5 voltios, pero no, el multímetro nos dio 1.6. Y bueno, eso es todo para medir corriente. Hola, mi nombre es Mónica y yo voy a hacer la comparativa entre dos multímetros para ver cuál resulta ser mejor. Los multímetros analógicos convierten el valor obtenido en un movimiento de la aguja en el tablero de medición. Se le llama medidor analógico puesto que el valor obtenido de la medición es reflejado continuamente en el movimiento de la aguja. Los multímetros digitales tienen una pantalla LCD o display donde muestran el resultado del valor medido. Los multímetros digitales convierten la señal medida en un valor numérico que se muestra en la pantalla del multímetro. La principal diferencia entre los multímetros analógicos y digitales es la precisión. El digital es mucho más preciso que el analógico, así como más resistente. En un multímetro analógico, el operador está obligado a juzgar por la posición de la aguja en el dial y fijar la aguja en la posición 0. En el multímetro analógico hay que elegir la escala adecuada de medición, mientras que en los digitales más avanzados tienen la característica de hacerlo automáticamente, llamada autorrango. ¿Por qué es mejor un multímetro digital? Porque no muestra errores de lectura en la pantalla. En la mayoría de los multímetros tienen detección automática en la polaridad y del rango de medición. Tienen mayor precisión del valor medido mostrado en la pantalla y son menos sensibles a interferencias, ruidosos, fluidos magnéticos. Bueno, las funciones adicionales que tiene el multímetro, como ya conocen algunas, que es la medición de corriente continua y corriente alterna, el medidor de resistencia de acuerdo al valor de la resistencia. También viene lo que es la medición de capacidad y frecuencia, un termómetro incluso, lo cual requiere un adaptador que a veces te lo vende con el multímetro, y pues serían todas las funciones adicionales. También incluye lo que es esta entrada que se ve aquí, es donde se conecta a través del rojo para aumentar la frecuencia, para aumentar la medición del amperaje, ya que puede ser muy grande a veces. Y pues eso sería todo.